Ha ocurrido, y no sabemos qué exactamente, con Santiago Maldonado. Cualquiera sea la historia, la misma implica una enorme angustia para una población que ya ha venido sufriendo otro tipo de ataques que se han realizado contra sectores vulnerables y que tienen en esa escalada de violencia de parte del Estado algo que tiene su eclosión máxima en esta desaparición de Santiago Maldonado. Gendarmería todavía no dio ningún tipo de explicaciones, ninguna conferencia de prensa de sus autoridades. No habló el delegado del ministerio competente, del Ministerio de Seguridad, Nocetti, para dar las explicaciones. Él estaba allí, él dirigió el operativo, él es el primero que tendría que dar explicaciones. Y uno tiene la sensación de que hay una enorme mentira detrás de la historia que no conocemos aún de Santiago Maldonado. Esta imagen es elocuente. Miles y miles de personas. La Plaza de Mayo, lo que está habilitada de la Plaza de Mayo, más de la mitad, repleta de gente. Y después las calles adyacentes, hacia cada una de las confluencias para la Plaza de Mayo, tenemos miles y miles de personas por la Avenida Rivadavia, por la Avenida de Mayo, por los laterales. Ahí está Rosa Rosenblit hablando. Por supuesto están madres, abuelas, hijos, todos los que perplejos asisten nuevamente a desapariciones. La exigencia es que Santiago Maldonado tiene que aparecer y con vida, por cierto, ya mismo, y que las autoridades competentes tienen que dar las explicaciones necesarias, como no las hubo, como ha habido una enorme indiferencia de parte del Estado. Y por otra parte, acusaciones insólitas e increíbles, no solamente del Estado, sino también de los medios de comunicación cómplices en estos momentos. Y como ha habido mentiras que no se pueden de ninguna manera soslayar respecto a la posibilidad de que Santiago Maldonado hubiese aparecido en la provincia de Entre Ríos, de lo que nos vamos a ocupar más adelante. La indignación de la gente los empuja a estar allí apretadamente, con el grito fuerte, vigoroso, de todo un país en realidad, porque ellos están representando a una parte todavía sana de la sociedad de la Argentina, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Respecto a los últimos datos, los peritos han hallado 5 cabellos largos, al parecer compatibles con los de Santiago, dentro de una camioneta de gendarmería. Se anuncia por parte de sectores periodísticos del sur, Cadena del Sur, por ejemplo, que ayer a las 21 se había sabido que Santiago había sido secuestrado en una camioneta y pasado a otra camioneta, de gendarmería naturalmente. Los peritos hallaron 2 huellas de sangre en una camioneta de gendarmería. También había sangre en otros lugares. Aquí me detengo, porque hay que decir que es muy importante a dónde van a ir esas pruebas, quiénes se van a hacer cargo de esas pruebas. Hay muchísimo temor en que esto caiga en gente que tendrá muchísimo interés en destruirlas, y a esto también vamos a hacer referencia. El resto de las huellas de sangre encontradas hoy estaban debajo de un cono naranja y en una soga. Esos rastros genéticos deben ser custodiados por la Policía Federal y serán analizados por la Universidad de Buenos Aires. Aquí comienzan los riesgos. No sabemos exactamente cuál es la idoneidad actual de quienes tienen por delante a gente muchísimo más entrenada, Darío, para hacerse cargo de esas pruebas. Así es, y además, atención, que los familiares de Maldonado están en Esquel esperando que le hagan la extracción de sangre para comparar con lo que encontraron, porque si no tienen de un familiar no lo van a poder comparar. Y aparentemente hasta hoy al mediodía no le habían hecho esa extracción de sangre. Por eso la cadena de custodia, tanto de la soga, tanto de los pelos, como la extracción que le van a hacer a la familia, es de vital importancia, y el responsable, Víctor Hugo, es el juez de la causa, ¿no? Hay que decir que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, deberá pedir el análisis de ADN, pero todavía no lo ha hecho, salvo que en esta última hora eso hubiese ocurrido. De esa forma la justicia va a poder dilucidar si los 5 cabellos hallados en una camioneta corresponden a Santiago. Hoy tenían que declarar 2 testigos claves que vieron a Santiago Maldonado en el loft de Resistencia Mapuche Cuyamen. Con esos datos se confirma la versión de la comunidad mapuche de que Santiago fue detenido por gendarmería, cosa de la que ya no existe prácticamente duda. Esta cuenta a la que hemos mencionado, Cadena del Sur, adelantó anoche que la gendarmería usó una camioneta para llevarse a Santiago, según esos testigos, que son de la comunidad de la Resistencia Mapuche. Eso sucedió
entre las 11 y las 12 del 1 de agosto, el día de la desaparición de Santiago Maldonado. Habría que empezar a pensar por qué Santiago, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Se decía que hubo muchos que cruzaron el río y él no. Habría que averiguar por qué Santiago, por sus características, puede ser. Era un tipo tema complicado, ¿no? Sí, tomaron al que pudieron encontrar, el que no se había metido en el río porque no sabía, quizás en ese momento, que el río tiene solamente 1,30 m, 1,40 m, como dijo el doctor Machado, exacto, el fiscal público de la ciudad de Esquel. Es decir, aquí hay responsabilidad, en principio de Gendarmería. ¿Cómo puede ser que si desde el primer día se habló de Gendarmería, nadie saliera a aclarar nada? ¿Cómo puede ser que Nocetti, el enviado del Ministerio de Seguridad, no haya dado la cara todavía, siendo el responsable de toda la provocación que hubo antes cuando amenazaba con que a cada uno de los mapuches los iba a meter presos sin ningún tipo de contemplaciones? Y se mandó él al frente del ataque que se realizó contra los mapuches, con los cuales estaba acompañando solidariamente en esos momentos Santiago Maldonado. El juez Otranto no dispuso todavía, por lo que sabemos, las medidas fundamentales que ayudarían a progresar en la búsqueda de la verdad, tan necesitada y tan pedida, por la que está clamando toda esa gente que tenemos en estos momentos en la Plaza de Mayo. Y esa verdad se empieza a exigir y se empieza a pedir, no desde el Estado, que no inició la búsqueda en el momento de la desaparición, sino a partir del reclamo de sus familiares, desde el reclamo de algunos medios de comunicación que con énfasis, por lo menos desde acá, exigimos la aparición de Maldonado, y también de la movilización de muchas personas que entienden que la desaparición de Maldonado es un horror. Un gran problema que tuvo en la causa, es difícil decirlo que no fue intencional, es difícil, fueron las primeras horas posteriores a la desaparición, porque cuando es menos complejo buscar a una persona es cuando se tiene el punto de partida, el punto de referencia desde dónde comenzar a buscar. En este caso tiene la particularidad que hubo, en principio, y a partir de los documentos oficiales, los informes de la propia Gendarmería, una negación sobre la presencia de Santiago Maldonado en dicho lugar. Entonces, lo que se hicieron fueron rastrear otros lugares sin darle importancia o validez a lo que decían los ocasionales testigos. Dijeron, mirá, estaba acá, no es que no estaba acá. Es más, y nos sacaron corriendo a los tiros, y si bien la orden del juez era desalojar la ruta, los hechos ocurrieron incluso hasta 300 o 500 metros más allá de la ruta, cuando una vez que se termina, lo vemos claramente acá, cuando se termina el corte total de una ruta, ya no debe de haber una persecución sobre nadie. En este caso hubo. Pese a eso, la búsqueda no se inició de inmediato en ese lugar, por lo que se perdió demasiado tiempo. Paulo, creo que se dudó de la presencia del joven, y esos primeros minutos fueron Pero se importantes. informó claramente esa duda. Esa duda fue notificada claramente, no dando crédito a los testimonios que estaban en el lugar, y ahí se perdió un tiempo valioso, muy valioso, más allá que con el correr de los días en la zona encontraron la gorra. Eso es un tema que poco se ha mencionado, pero en el lugar encontraron la gorra, una gorra que es de Santiago Maldonado. No hay dudas hoy de su presencia en ese lugar. El tema es que pasó a partir de ahí, ¿no? Estoy muy impactado con las imágenes y los comentarios que me llegan respecto a que lo que está sucediendo en la Plaza de Mayo es un acto de pueblo que pocas veces se ve, un acto tan solidario, tan fuerte, tan importante, que no hay nadie que pueda mirar para el costado. El Estado no lo puede hacer, de ninguna manera. Ya miró durante varios días para cualquier lado, ya hizo acusaciones con las que trataron de sacarse el tema de encima, ya dijeron cualquier disparate, ya se ganaron la animosidad de la opinión pública y han contado además con ese apoyo nefasto de esa verdadera mafia mediática de la que nos vamos a ocupar en un rato, para mostrarles a ustedes cómo han jugado en esta historia, tratando de encontrar a Maldonado donde por supuesto no estaba, en la provincia de Entre Ríos, para generar la duda de aquello tan parecido al tiempo de los desaparecidos durante la dictadura. ¿Se acuerda cuando decían que los desaparecidos estaban en Europa? Recorren el mismo camino diarios como Clarín y La Nación. Los desaparecidos
en este caso están en Entre Ríos, como antes estaban en Europa, siempre mienten. Antes le mentían a ese pueblo porque eran cómplices de la dictadura para robarse, por ejemplo, papel prensa. Ahora, porque son los cómplices y los mentores de mucho de lo que sucede políticamente en la República Argentina, y también tienen que dar protección y blindaje, y por eso han tratado de disuadir a la opinión pública de la idea cabal y concreta de que con Santiago Maldonado han hecho algo que seguramente es por lo menos muy grave y que puede ser espantoso, porque hay que plantearse ya a esta altura las peores hipótesis. Complicidad. Buscarlo en Entre Ríos. Mostraron un video que vamos a ver dentro de un rato de un presunto Santiago Maldonado y jugaron con eso y lo asociaron con lo primero que había dicho el diario La Nación, que era que un camionero decía haber trasladado a Santiago Maldonado hasta la provincia de Entre Ríos, y entonces allí apareció alguien supuestamente identificable con Santiago Maldonado. La persona que había sido filmada, Francisco Mestre, salió y dijo: de ninguna manera es así, soy yo, es una vergüenza lo que están haciendo, ¿cómo pueden comportarse de esta manera?, se preguntó. Pero aunque les parezca mentira, hoy al mediodía y 15 minutos, un tuit de Clarín insistía que aunque apareció una persona que dijo que era la persona del video, de todas maneras se mantienen las dudas, porque lo que ellos quieren en este caso es generar dudas para que tenga menos entidad, lo que ya les será imposible evitar, que esta manifestación de pueblo que tenemos en la Plaza de Mayo, con esos discursos. ¿Quién es Tati? No alcanzo a ver, presumo que es Tati Almeida. Es Tati, en efecto. Podemos escucharla un instante, a ver qué sonido tenemos. Castigo a los culpables, con vida se lo llevaron, con vida lo llevaron. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Firman este documento abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. La Gendarmería todavía no informó en qué usó el vehículo donde aparecieron los cabellos y manchas de sangre en la represión. Pero en el loft de Resistencia, Cuyamen, hay huellas de las camionetas que fueron activadas para llevar a cabo el ataque dirigido por el representante de la ministra de Seguridad, lo cual habla elocuentemente del interés que tenían en ir contra los mapuches, como han ido contra jubilados, contra trabajadores, lo que hemos visto en la dolorida Argentina de este tiempo, que no sale de su asombro por la represión constante a la que son sometidos los más vulnerables. Lo que planteabas, Víctor Hugo, quería señalar que hacia fines del año pasado, Horacio Berbisky en Página 12 publicaba precisamente un informe de inteligencia al interior del Ministerio de Seguridad. Va a hablar Sergio Maldonado, que tantas veces ha estado en contacto con nosotros, lo han visto en las marchas. Vamos a estar atentos para el discurso que va a realizar. Ahí está. Por estar acá presente, difundiendo el nombre de mi hermano. Anoche estaba muy nervioso porque sabía que tenía que venir acá a dar la cara y agradecerles a todos los organismos de derechos humanos por todo lo que están haciendo y a toda la gente. Y no sabía cómo agradecérselos hasta que empecé a buscar unos escritos y pertenencias de él, y la primera hoja que encontré fue la que les voy a decir ahora.
Hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj. Y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, que castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás perpetradores cómplices y mercenarios, como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero, que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso del poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Ahora, resulta indispensable. Santiago, te quiero ver. Santiago, te quiero ver. El hermano, es Sergio. Está también Germán, con sus mujeres, unos verdaderos titanes, luchando en ámbitos inhóspitos, entre gente que no los ha querido ni atender, luchando por encontrar a ese hermano que ha desaparecido después de la represión del Estado, de gendarmería, contra los mapuches. Por ellos fueron, por ellos van todos, por ellos van los medios de comunicación que tanto tienen que ver con las corporaciones dominantes. Por ellos va esa sociedad rural presidida por Echeverre, que tantas cuentas tiene que dar a la justicia de su vida y de sus pasos, y que dicen que va a ser ministro por Burjaile después de octubre, como una provocación más. Esa sociedad rural que a partir de la campaña del desierto se fue quedando con todos los campos. Después de la campaña del desierto, inmediatamente 391 personas, menos de 400, fueron beneficiadas con 8.500.000 hectáreas. En 1882, lo que hoy es la sociedad rural, se quedó con 5.473.000 hectáreas más. El 5 de septiembre de 1885, estoy leyendo un informe de Sebastián Tremisi, el periodista posiblemente más seguidor de todo lo que tiene que ver con el campo en la Argentina, en Cadena del Sur. En este caso, el 5 de septiembre de 1885 fueron otorgadas 4.679.000 hectáreas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Eso estaban robándose en el siglo XIX y siguieron un poco más en el siglo XX. En total, para aquel año de 1885 se habían transferido desde el Estado a los grandes terratenientes 19.621.000 hectáreas.
Esos mapuches robados son las víctimas de gente como la de la sociedad rural y los medios de comunicación, y tratan de presentarlos como victimarios, como terroristas con un machete y 2 serruchos. A esto apelan, a la idiotez de la gente, a la que mal informan permanentemente, entrenados como están. En 25 años fueron entregadas más de 30 millones de hectáreas a esos ricos del país que lo dominan y que luego han conseguido ser verdaderamente los dueños del Estado. Son la base, la crema de lo que llamamos el establishment. Con todo se quedaron. La sociedad rural, cuando reclama el fin de la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur, lo hace parada sobre su estirpe represora, autoritaria y oligarca. Lo hace desde su pertenencia de clase, que coincide con los representantes hoy día de lo que llamamos el poder político. A ver qué ocurre ahora. ¿Quién está hablando, por favor? Todos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, y es así que les pedimos que podamos terminar el acto de esta manera, con la foto de Santiago en alto y exigiendo su aparición con vida de manera urgente y castigo a los culpables. Jornada que fue el reclamo de la desaparición para que aparezca Santiago. Hola. Sí. Vamos a dar el último mensaje. Naturalmente estamos haciendo equilibrio en lo que decimos. Por supuesto que la indignación de quien les habla, contemplando además la de millones de telespectadores en la República Argentina, es mucho mayor todavía que la que podemos expresar, y tiene destinatarios que hoy, por la veda, no vamos a mencionar explícitamente, tratando de ser respetuosos con las directivas que el canal nos ha dado, porque en ese sentido han sido enfáticos, y nosotros queremos ser respetuosos de quienes normalmente nos abren el juego, por lo menos a quien les habla, para manifestarse en toda la amplitud que desee de su discurso. Por lo consiguiente, como es necesario ese respeto pedido por el canal para la veda, estamos haciendo equilibrio. En algún momento pues, quizás caminemos por el margen, tratando de no caernos en lo que pudiese ser una desobediencia, de algo con lo que yo discrepo. En estos momentos las redes sociales están haciendo su vida, es una jauja lo que pasa en las redes sociales, y esto es una comunicación que llega a tantos o más millones de personas que lo que se puede hacer por televisión. Los diarios están siendo leídos en estos momentos, las radios están pasando los discursos que aquellos que quisieron sortear la veda y que son los que piden, los que reclaman la veda, se las ingeniaron para decir temprano y que esto sea reiterado luego por todos los medios, pero no por esa amable discrepancia que puedo tener con quienes tienen una responsabilidad más alta que la mía, y estoy hablando de las autoridades del canal. Vamos a evitar lo que ustedes pueden advertir, que queremos de todas las maneras no incursionar en aquello que pueda ser algo que con una mirada, nada más que me cruce con una mirada el doctor Darío Villarruel, conocedor de estos temas, ya por supuesto me obliga al respeto debido. Te banco porque esto es un tema de vida y muerte, al margen de las elecciones, al margen de la política. Acá hay un tipo que está desaparecido, y si es necesario suspendan las elecciones, pero que aparezca el tipo. Es mucho más importante. El domingo se sabrán los resultados, habrá análisis, pero el tipo está desaparecido, y ahí hay que apuntar como sociedad. El grito final del hermano, a mí me gustaría, por lo menos ese tramo, tenerlo en alguno de los informes. Tenemos un informe para que ustedes, que me dirá Leandro Gabriele cuando lo ponemos en el aire, y que contiene todo lo que ha ocurrido en torno a Santiago Maldonado. Uno de esos informes de los que nos sentimos tan orgullosos, con Adrián Guillot, con Andrés Casasnovas y con todo el equipo de edición, que es uno de nuestros puntales cada día en nuestro programa, en la programación de C5N, pero por horarios y por inclinación periodística, nosotros debemos ser los que más tomamos ese trabajo ejemplar. Así que enseguida vamos a estar con el informe. Todavía, Víctor Hugo, tengo erizada la piel con esas palabras del hermano de Santiago Maldonado, no solamente ese final y ese deseo, dicho desde una angustia y desde una preocupación indescriptible, sino desde lo que él elige contar
para que todos nosotros sepamos quién es Santiago Maldonado. Esos escritos de Maldonado hablando de lo que pensaba del dinero, de su ideología política, de su forma de entender el mundo, me parece que fue la mejor demostración para que los que estamos del otro lado y no lo conocemos y no lo conocimos, sepamos de quién estamos hablando. Pongamos, por favor, a pleno la imagen de la plaza, porque quiero que los amigos, esta imagen, esa plata repleta, oscura como lo que nos pasa, con muy pocas luces, que vendría a ser la poca verdad que aún tenemos en esta historia de mucho dolor. Quédese con esta imagen, reténgala, es lo que está pasando, lo más importante que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina, un pueblo que pide justicia y la aparición con vida de ese argentino desaparecido por lo que llamamos el establishment. Y ahora, el informe. Sergio, que es hermano, digamos, ha manifestado en esta conferencia de prensa que ese no sería, digamos, Santiago. Este era el video que anoche te mostraban. Este es el que anoche decían que era Santiago Maldonado. Un chico, un joven que se dedica a trabajar de payaso y que iba a trabajar y que en el mismo Facebook él hoy dijo, acá está, Francisco Maestre, de él se trata. Fue la atención que apareció ese camionero trucho por un medio a hablar de que yo lo llevé hasta Ceibas. Aparecen unos videos que resulta que no es él. Lamentablemente es habitual, sobre todo cuando hay una recompensa en juego, que aparezcan distintas personas llamando y comunicándose con distintos actores involucrados en la búsqueda, y esto genera la dispersión en muchos casos, que no es lo que tendría que estar pasando en este momento. Tiene que haber una estrategia muy exhaustiva e integral que tenga que ver con principalmente despejar lo que es la principal hipótesis que tenemos hasta el momento, de acuerdo con los testigos, que es que Santiago desapareció en el contexto de una represión de la Gendarmería Nacional el 1 de agosto. Ahí interviene Gendarmería. Está Santiago Maldonado, que hasta el día de hoy está desaparecido. No, hay que descartar que ya estaría descartado que Santiago pudo haberse ahogado en el lugar. Yo estuve en la inspección y pude observar hasta camionetas. Había 2 camionetas que se detectaban aquí en Esquel y 3 vehículos que se detectaban en el bolso. Yo estuve en la de Esquel, las 2 camionetas que estaban a peritar, verdaderamente estaban muy limpias, muy limpias. Quien estaba presente en ese operativo, y esto es lo que tiene mayor gravedad aún, es Pablo Nochetti. Pablo Nochetti es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, quien el día anterior había estado en Bariloche y el martes estuvo ahí e inclusive habló con una de las miembros de la comunidad. Quiere decir que el operativo represivo en el cual fue desaparecido Santiago Maldonado estaba el número 2 del Ministerio de Seguridad. Es muy grave porque involucra potencialmente a la Gendarmería Nacional, involucra autoridades del Ministerio de Seguridad que estaban en la zona, y pasaron un montón de días y no se ha esclarecido, y el gobierno nacional inicialmente, sobre todo, bueno, y hasta el momento no parece estar del todo comprometido con lo que significa despejar a todo cuanto se pueda o determinar e investigar qué es lo que sucedió con la desaparición de Santiago en el contexto del operativo represivo de la Gendarmería Nacional. Seguimos sosteniendo que es una desaparición en manos de fuerzas federales. Esa imagen final del supuesto Santiago Maldonado, que se llama Francisco Mestre, un joven que ha hecho todas las aclaraciones pertinentes, no obstante lo cual hoy la mafia mediática insistía, pese a que apareció un joven. ¿No tenemos el tuit ahí antes de irnos al móvil? Porque me parece que esto es parte de todo. Bueno, lo vamos a esperar cuando estemos hablando de este tema. Este es el... Ese es el Facebook que escribió Mestre para decir lo que pensaba y decir que no era el que estaba, que él era el que estaba en las imágenes. Yo pensaba en el tuit de hoy de Clarín cuando insistían con que, pese a la aparición de Mestre, diciendo, sí, yo me avisó mi familia, me reconoció mi mamá y me dijo, mirá lo que está pasando. Lo contó hoy por radio Francisco Mestre. Pese a eso, para insistir, para crear la duda, para enturbiar, para intoxicar la información, como hacen siempre, pretendieron insistir con que
De todas maneras, hay quienes insisten que era nomás Santiago Maldonado, no les importa nada el dolor de la familia, ese hermano gritando en la plaza principal de la República Argentina: Santiago, te estoy buscando, Santiago, te quiero ver. Rompe el corazón, algo así. No deben tener ni corazón. Vamos a nuestro móvil. Exactamente, a uno de nuestros móviles haciendo toda la cobertura de un día muy, pero muy especial en esta marcha multitudinaria pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. Está Francisco Urrutia. Francisco, buenas tardes. ¿Qué resulta de eso? Luciana, escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, estamos en vivo para C5N. Adolfo, estamos en vivo para C5N. ¿Qué mensaje, qué sensaciones, sentimientos? Recién lo vimos arriba del escenario, siendo parte del acto. ¿Qué nos puede transmitir? Que el gobierno tiene que dar explicaciones, es responsable de esto y que pare la represión y que saquen el destacamento de gendarmería frente a la comunidad porque están atemorizando a la gente. ¿Cómo se explica esto? Acaban de venir los compañeros de Esquel y también el juez y la fiscal deben ir a la comunidad a tomar testimonio. No van. Nosotros hemos mandado los abogados para que puedan tomar los testimonios a la gente que vio cómo lo subían a Maldonado en una camioneta. La Comisión Provincial por la Memoria nos presentamos como querellantes en este juicio. Es esto. ¿Y cómo se explica que hayan pasado 10 días y no haya ningún dato concreto? Estamos muy preocupados por esto, ¿no? 10 días ya es demasiado tiempo y lógicamente que tenemos que ver y reclamar al gobierno la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Gracias. Adolfo. Nora Cortiñas. Nora, ¿qué piensa que pudo haber pasado? Apelo a su experiencia. Que el gobierno es el responsable, el Estado con todos sus poderes son responsables. Que tiene que aparecer ya Santiago, que fue llevado por la Gendarmería y que además este abuso, este crimen de crímenes que es la desaparición forzada de personas, no tiene que volver a ocurrir más en nuestro país y esto se tiene que aclarar cuanto antes. No se puede abusar de los derechos del pueblo y en el caso además de unos reclamos como hacen las comunidades indígenas originarias. Y ese castigo que tienen por reclamar lo suyo termina en este tipo de represión. Además la señora Burris tiene que ya renunciar y el ministro Nocetti lo mismo. Y las barbaridades que dice ella, de su boca sale lo que le llenan los oídos los propios gendarmes. Ni siquiera tiene originalidad. Entonces realmente está de más participar de un ministerio como este. Cuanto antes tienen que decirnos dónde está Santiago, tiene que aparecer con vida. Y también pedimos, ya que estamos acá en esta plaza, la aparición de Julio López, de Iván Torres, de todos los desaparecidos de los gobiernos democráticos. No merecemos este pueblo estas desapariciones, esta metodología aberrante y siniestra. Gracias a ustedes, a los periodistas. Gracias, diputada Donda, ¿cómo se explica que haya pasado 10 días y no haya información certera, datos concretos de Santiago Maldonado? Porque el Estado no solamente es responsable por acción, sino también en este caso porque está omitiendo el deber que tiene. Bueno, en este caso me dicen que por temas vinculados a la vida electoral los candidatos no pueden aparecer. Lo que pasa es que uno tiene allí la referencia de personas conocidas, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, que por cierto tienen tanta autoridad para hablar y decir lo que quieran porque no están llevando agua para ningún molino propio. En todo caso habla en nombre de lo que toda la vida han sentido y toda la vida han defendido. Ellos saben perfectamente qué es lo que hay en juego cuando hablamos de la palabra desaparecido. Una de las cosas que ocurre con Santiago Maldonado, este muchacho por el que estamos clamando su presencia, es que jugando con lo de Entre Ríos, el Grupo Clarín, el diario La Nación, juegan con un desaparecido que está en otra parte. De la misma manera que antes la dictadura jugaba con que los desaparecidos estaban en Europa. Usted recordará que decían eso. Andaban de vacaciones en realidad por Europa. A ver qué pasa ahora en el móvil. Que nosotros tiramos cosas en contra de Gendarmería. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Bueno, cuando está hecho,
las pruebas y el peritaje de que se lo llevó Gendarmería. O sea, yo digo, repito lo que están en los informes. O sea, no es que estoy fabulando, diciendo algo. Lo leen, o sea, está en todos lados. O sea, es como que te toman el pelo. ¿Es verdad que les pidieron una muestra de sangre de la justicia y ustedes la aportaron? Todavía no, porque recién hoy me comuniqué con el juez y le voy a hacer el lunes. Sergio, ¿qué es del rumor ese que encontraron una gorra? No es un rumor, es un hecho. De ahí se hace el rastrillaje. Señor, ¿qué explicación le dio el ministro Bullrich o los funcionarios del área esa? ¿Qué hablo yo? Habla ella porque yo la verdad que... Nosotros tuvimos una reunión el día viernes con gente del Ministerio de Seguridad... perdón, el miércoles. Con el Ministerio, gente del Ministerio y otras personas que la verdad que en ese momento no le prestamos, no sabíamos quién eran. Y ellos lo primero que nos dicen es que estaba capaz mal tipificado el tema de la desaparición forzada de personas, entonces por eso ellos creían que Santiago había desaparecido de otra forma, que tenían varias hipótesis, con lo cual le preguntamos cuáles eran las hipótesis, nos dijeron que eran varias hipótesis sin saber cuál eran. Nos preguntaron cosas de Santiago, quiénes eran sus amigos o cómo era la vida de Santiago, que tampoco nos viene al caso en realidad. Nosotros le dijimos que con el testimonio de la comunidad mapuche, la Defensoría que estuvo presente cuando se hizo los rastrillajes con perros y otras cosas, más la gente de la DAPH que eran los veedores, nos parecía, que con eso ya era lo primero que tenía que hacer era apartar a la Gendarmería. Recién apartó a la Gendarmería el sábado, pero la Gendarmería en la Ruta 40 sigue estando. No nos dieron ningún tipo de explicación. Lo que nos pareció también como una falta de respeto es decir que estuvieron 8 días y medio para contactarnos, que nosotros no nos quisimos contactar con ellos, cuando en realidad nosotros, obviamente nuestros teléfonos explotan de los medios, de la gente que también nos dice que Santiago está en tal lado, está en tal otro, videos, cosas que las tiran como para desvirtuar, el punto es que Santiago no está, y el punto es que Santiago desapareció el día que se realizó una represión en la comunidad mapuche. Eso es lo básico. Después hablamos todo lo que quieras. Era la Gendarmería la que estaba ahí. O sea, no estaba la policía de la provincia de Buenos Aires, era la Gendarmería. Entonces la Gendarmería nos tiene que dar a nosotros la respuesta. Nosotros no tenemos por qué dar explicación de nada, ellos nos tienen que dar la explicación a nosotros. Y presentar a Santiago, que era una persona pacífica, que le gustaba hacer tatuajes, dibujar, escribir, como si fuera alguien, un terrorista de la RAM, que aparte nosotros no sabemos ni qué es la RAM. O sea, la comunidad mapuche no tiene nada que ver con la RAM. O sea, no inventen cosas que no son. El tema es que Santiago tiene que aparecer, no sé cómo, y Santiago tiene que aparecer, es lo único que queremos, es que Santiago aparezca. Sergio, elegiste una carta muy emotiva, una nota escrita por tu hermano. Contanos por qué elegiste esa carta. No la elegí, fue la primera que agarré. O sea, tenía sus escritos, lo primero que levanté fue eso, y cuando lo leí coincidió con esto. O sea, no sé, como que fue, si hubiese sido otra cosa, hubiese sido otra. ¿Cómo lo piensa tu hermano? Estoy orgulloso de él, o sea, como un tipo bárbaro. O sea, me parece que nos está enseñando un montón de cosas y abriendo los ojos que por ahí hay gente que no la veía. ¿Esperás seguir aportando algún elemento más a la justicia? ¿Esperás que te pueda contactar el juez nuevamente? Pero yo qué elemento voy a aportar si yo no soy investigador. O sea, eso es una estupidez. O sea, yo llegué ahí, ellos me tienen que aportar a mí explicaciones. Es una cosa de loco esto. ¿Qué opina del ¿Qué apoyo tengo de que la salir gente? El apoyo de gente bárbara, pues si fuera del gobierno es terrible. O sea, es una vergüenza. 8 días y medio para encontrarnos. O sea, si así lo van a buscar a mi hermano, no sé, vengo dentro de 20 años. Porque la verdad, 8 días y medio para encontrar a mi hermano. La intervención del juez, que fue el mismo que decretó la represión ese día, ¿cómo evalúan el rol? Un desastre. O sea, agarra y tira un comunicado el día domingo a la noche, que yo me entero después, que no coincide con lo que se había dicho la Defensoría y las pruebas que se habían tomado en el rastrillaje y peritaje, y cuando vamos el lunes a pedirle explicación, me dice que no, que él es lo que tiene y que nosotros estamos obstruyendo la justicia. O sea, una locura, la verdad que... O sea, no tengo palabras para calificarlo, me parece es un desastre que agarren y de encima te cuestionan a vos, que vos no aportás pruebas cuando yo no tengo nada que ver, o sea,
Yo lo que quiero es explicaciones, que me vuelvan a Santiago. O sea, yo te acuso a vos, o sea, refutámelo y decime, yo no lo tengo, en todo caso después juzgame a mí, o sea, si vamos al caso, porque falta que digan que no sé, que me lo llevé yo y lo estoy inventando, y ya me extrañaría, ¿no? Porque tantas cosas tiran que es increíble. O sea, aparte, son muy básicos, o sea, ponen un video que si lo conocieran a mi hermano, o sea, no hace falta ni que yo lo mire para saber que mi hermano no es ese. Dicen que iba en una bicicleta, que llevaba una mochila. Sí, hay que hacer una pausa, lo entiendo, pero es muy importante lo que estaba ocurriendo allí. Sobre todo porque además enseguida se perfila una forma de periodismo. El que le preguntó qué pruebas podía aportar, Darío, ¿a vos qué te parece? Las pruebas, la demostración de cómo fueron las cosas, los culpables, los responsables, como bien dijo la esposa de Sergio Maldonado, son quienes fueron allí contra los mapuches, a reprimir. Estaba Santiago Maldonado y Santiago Maldonado no está más. Entonces, ¿quién tiene que dar respuesta? ¿Qué puede hacer el hermano que se entera al otro día, posiblemente, de qué era lo que había pasado y que su hermano no había vuelto? ¿Qué es lo que se puede hacer por parte de quienes son las víctimas? Pero ahí está un medio de comunicación, uno de los hegemónicos. Maneja la información de ese canal alguien que era de la mesa chica del establishment político de la actualidad. Así estamos. Es una locura lo que pasa. Entonces lo indignan. En vez de encontrar solidaridad y apoyo de medios que están obligados a pensar bien, los tipos van y piensan mal. Porque necesitan estigmatizar, perseguir, hostigar, hacerlos culpables de alguna manera. ¿Qué puedo hacer yo? Mi hermano no está. Como dijo la señora, estaba entre quienes fueron reprimidos. Al frente de la represión estaba el representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, el tal Nochetti, personaje infernal que tiene que ver con la representación de cuanto genocida tuvo a mano para defenderlo. Allí estaba el personaje, que ya había ido con bravuconada diciéndole vamos a meter presos a todos. Ya iba a llevarse el mundo por delante. Fueron contra jubilados, contra trabajadores. La gendarmería está a punto de ser convertida en cualquier cosa. La propia gendarmería, quienes tienen amor por su profesión, son los que tienen que pegar el grito, son los que tienen que salir a defender la institución, porque de esto si no, no va a salir nunca. La gente sana que haya en gendarmería tiene que ser la primera, de cualquier parte de la República Argentina. Tiene que ir allí e investigar y saber qué es lo que pasa. Hoy día se está tratando de convertir a Gendarmería en cualquier cosa. Dentro de poco, los medios dominantes van a presentar a Gendarmería inventando que fue víctima de un crimen Nisman. La están convirtiendo en cualquier cosa. Tienen que impedirlo. Tienen que ellos mismos pegar un grito interior de pertenencia. Han pasado allí muchos una verdadera vida. Y por supuesto que no todos son de ese perfil que muchísimas veces unos pocos determinan que se vea a las autoridades policiales, en este caso a Gendarmería. Esto es lo que está pasando. Y todavía van los periodistas y dicen, ¿usted qué prueba podría aportar para esto? ¿Qué prueba querés que aporte? Estoy buscando a mi hermano. Mi viejo querido, estoy buscando a mi hermano. Hace días. ¿Y vos querés que yo te aporte pruebas? ¿De dónde? ¿Querés mejor prueba? Que están los mapuches, mi hermano está con ellos, vienen los que van a agredir, los que van a reprimir en nombre de la sociedad rural, el nombre de Lewis, el nombre de Benetton. Y van y reprimen y se llevan todo por delante, a fuego y sangre. Y vos me pedís a mí que yo te diga dónde está mi hermano, se lo llevaron ellos. ¿Quién se lo puede llevar si no? ¿Se esfumó? Y vos me preguntás eso porque querés escuchar, que tu gente escuche que hay una pregunta que compromete a las víctimas y no a los victimarios. Vamos a hacer una pausa, ¿sí?